Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Federico. Vengo acá a exhibir mi obra, a contar un poco la historia de este modelo. Nunca hice una exposición tipo entrevista, así que pensaba hacer esto hace bastante tiempo y entre una cosa y otra lo he dejado estar. Así que vengo acá a resumir un poco esta propuesta, este formato, este sistema. Bueno, primero me presento. Soy Federico, de Atelier KF Studio. Es un espacio de producción vinculado a los multimedios, al diseño, al ensayo creativo y al ensayo teórico también, y a la investigación, a la inteligencia de tecnologías, de modelos y al montaje de Media Labs, de formatos Media Labs, más desde el campo de la arquitectura y del diseño que del coding, pero cuando surge la situación me paso un poco a los multimedios y al desarrollo interactivo. Así que, bueno, eh, estoy formado en arquitectura, soy arquitecto, aunque me identifico más con la creación de formatos múltiples y la investigación y la inteligencia de tecnologías y estados del arte, tanto en la crítica como en la ciencia aplicada. Así que ese es un poco mi background. Y acá lo que hago con Filótopo hace mucho tiempo, que fue una de mis primeras obras en este camino de las artes y tecnologías, es poner en cuerpo una arquitectura de información habitable, un cuerpo que tiene reacción por sí mismo y que puede ser dotado de inteligencia o interacción, sea con humanos, sea con computadores o sea con híbridos. Lo que sea que pueda interactuar con la interfaz podrá reaccionar a ello. Así que bueno, es un formato que tiene muchas aristas, como verán, tiene muchos nodos, pero básicamente viene de la sinergia. Y la sinergia viene de un funcionamiento que tiene que ver con la estructura mínima de la materia, o la estructura fundamental de la materia. Entonces, cuando busqué una forma para poder expresar la unidad mínima creacional, encontré al filótopo. Y no hay manera de ponerle una barra o sacársela. La unidad fundamental, la interdependencia fundamental que funciona en estructura sinérgica como esta, funciona con 8 barras y 8 nodos de forma eh, no simétrica, sino asimétrica. Es un cuerpo, es una silueta que tiene cierta antropometría, pero sin embargo, al deconstruirse a sí misma, tiene asimetrías. Es contraproducente hablar del filótopo, pero hasta yo mismo como creador me genera contradicciones. Pero acá está, sobreviviendo después de muchísimos años. Hay mucho que contar sobre este formato, así que voy a tratar de ser resumido. El filótopo nace después de una primera investigación sobre fractalidad, que llegó a un patrón. Es difícil llegar a patrones aplicados en la fractalidad. Sí, a modelos matemáticos, de simulación, de reiteración, pero bueno, en esa lógica, en esa experimentación que tuve con ese proyecto anterior, que en otro momento lo contaré, el mosaico Parciana, el actual patrón 369, lo explayaré en otro momento. En base a esa experiencia del 2006-2007, en el 2008 ingreso a formarme en diferentes campos de las realidades virtuales, multimedias y demás, y en un laboratorio de artes y tecnologías,
de Espacio Fundación Telefónica. Por suerte gano espacio ahí con este proyecto, digamos, unipersonal. Nace este ensayo. Acá tengo el guión, pero estoy, estoy yendo por cualquier lado y es lo mismo. Así que bueno, y ahí nace esto. ¿Cómo nace? Nace un ensayo sobre el bardo tibetano. Estábamos pensando en forma, nos ponen en grupo, yo no quería trabajar en grupo, yo ingreso a ese espacio, a esa especie de beca de desarrollo de artes y tecnologías, con mi proyecto de realidad virtual. Yo quería mover una maqueta que estaba compuesta de diferentes partes y que quería representar a Casa Tomada, el cuento de Cortázar. De un espacio de escenografía y ambientación me metí con cuestiones de realidad virtual y sumé un posgrado en lo que era realidad virtual y me quedé flasheando con eso. Bueno, de ahí me quedo manija con eso y trato de meterlo en un concurso. Y entro al concurso con eso. Digo, bueno, ahora tengo todo el año para ponerme a hacer encoding con Virtools y Iceweb y un montón de cosas raras, Pure Data, etc. Y saco acá un casa tomada interactivo pero por presencia, por demás. Bueno, nada, se fue todo al cuerno. Los curadores, dos genios ahí que en su momento nos orientan un poco al ensayo de artes y tecnologías, nos forman en el background duro de las artes y tecnologías y muy buenos recuerdos de todo eso. ¿Y qué pasa ahí? Yo que quería trabajar solo me hace trabajar en grupo. Bueno, ahí empezamos con el brainstorming, idas y vueltas, el cruce formativo. Muy interesante, pero bueno, no funcionó. Yo me iba a encargar de la parte de espacio y de interfaz. Y yo estaba manija con llegar a una interfaz que tenga que ver con la sinergia y el bardo tibetano. Y el resto no sé qué estaba haciendo. Pero entre una cosa y otra no nos pusimos de acuerdo. Entonces, en un momento yo flasheando con unas barras en mi casa, o sea, ya no nos hablábamos, sale algo junto a enlaces y ahí está. Ahí está. Nace el Filoto. Junto a unos enlaces y se forma algo que nace ahí. Casualmente eso tenía una estructura antropométrica. Era simétrico y tenía como brazos y una especie de cabeza. Así que bueno, nació un poco de un ensayo totalmente intuitivo que llego a nodos interactivos basados en este túnel que yo quería hacer flexible, basado en sinergia, tipo en fullerinos. Pero bueno, nada, salió esto. Y llega un momento y le digo a mi compañero, y a los coordinadores del taller, digo, yo no puedo trabajar con nadie, necesito hacer esto. Y bueno, nada, no sé si les gustó o no, pero listo, ahí quedó. Eso fue el Espacio de Fundación Telefónica, Laboratorio Interactivos, 2009. Bueno, yo a fin de año, como nada, como un autista, me mandan ahí a la punta todos se expusieron en un lado y me mandaron en la otra punta. Como diciendo, bueno, vos andás ya con la tuya y listo. Y fue todo muy experimental. Yo quería llegar a trabajar con piezoeléctricos y trabajar con resistencias que muevan algo y bueno, imposible. Hice una maqueta, presenté un poquito la contraposición y demás con lo fractal. Así que bueno, fue un ensayo como teórico también, así que redacté ahí en el corpus que pude y fue un primer ensayo, un laboratorio abierto y surgió eso. Al siguiente año me quedo manija con esto y presento de vuelta y entro de vuelta al laboratorio que tenía una edición casi de 10 años y fue un concurso interno sobre ex participantes y se logra un laboratorio de artes y tecnologías más específico, con gente más pro, digamos, más formada y de vuelta dentro de Espacio Fundación Telefónica como el único arquitecto egresado que ha pasado por esos 10, 15 años de desarrollo de laboratorios de artes y tecnologías. Así que bueno, me enfoco en formarme en programación, Pure Data, Processing y demás como maquetas interactivas y sigo mis estudios en electroacústica y me ingreso además en ingeniería de materiales para entender, porque me interesaba todo el proceso
que había en su momento sobre los nanomateriales. Así que, y las interacciones que podía haber con eso, con las vanguardias tecnológicas. Ya había pasado por agente de propiedad industrial, así que nada, para mí era un lugar de laboratorio el trabajar con artes y tecnologías que potenciaba el tema de desarrollo IT y desarrollo de tecnología en sí, de diseño aplicado. Así que bueno, voy a ir. ¿Qué es el filótopo? Filótopo. Yo agarro el concepto de filo, de aspirar, y topo de configuración. No tropos, que tienen que ver más con estratos, con capas, con cuerpos. Topos, configuración. Filo más topo. ¿Ok? No es filótropos, es filótopo. Configuraciones que aspiran. Es como dibujar con líneas en el espacio. Algo muy moderno. Pero pensado, traído, sustraído a la era de la post-deconstrucción. Yo me formé como arquitecto dentro del 99 y paso toda esta era del deconstructivismo y los diagramatismos en la arquitectura. Digamos, hay gente que pasó por la carrera y ni se enteró de eso, o sea, se dedicaban a hacer cajas de zapatos y a ver cómo podían robar y meterse en estructuras del Estado. Básicamente yo no soy de esa camada de arquitectos. Mi camada de arquitectos, o por lo menos la gente, mi colectivo, mi legión, mi familia de diseñadores, venimos somos esos bichos raros que buscamos la vanguardia. Y pasamos por quizá Cátedra Roca, Cátedra González, Pedemonte, después no sé cómo se llamó, Cátedra Varas, Morfologías García Cano, gente, etcétera. Interesados en el origen y en el presente y el futuro de la arquitectura. No interesados no sé, en hacer cajas de zapatos, bodoques y demás. Así que con esas inquietudes de fondo, bien experimentales, que no pasaban en todas las facciones de la gente que estudiaba arquitectura ni diseño, pasaba por gente realmente inquieta mentalmente. Entonces, con ese background, caigo en esta interfaz. Interesado en las interfaces interactivas, en los bots. Y estaba muy inquieto con estas nanotecnologías, estas configuraciones de SwarmBot. Y cuando veo esto modular, este módulo de 8 nodos interdependientes, me imaginaba como estructuras que se podían dialogar colectivamente. Es más, los nodos, si no se dialogan colectivamente a nivel de servomotores, el coso este no camina. Así que lo que me imaginaba era que estos nodos con servos podían coordinarse entre sí. En ese momento no estaba la tecnología que hay hoy de colmena, de dispositivos colmena interactuando como drones que se pueden coordinar y coreografiar. Bueno, en ese momento no había, no existía eso, pero sabía que tenía que ir por ahí. Y me imaginaba un modelo de cuaterniones, un modelo de nodos, así como interdependientes, pero no tenía manera, así que no tenía manera de coordinarlos en esa ingeniería inversa. Es más, tampoco lo podía dibujar en 3D, porque cuando finaliza un nodo de este Moebius, se afecta al otro. Y no son cuerpos jerárquicos, es un cuerpo totalmente ajerárquico. Así que por eso mismo el modelo yo creo que tiene una lógica totalmente fractal. Y que sea inconsciente o no, el modelo sigue esa búsqueda de trabajar con modelos de información, arquitecturas de información con lógica de fractura, con lógica de interdependencia, a la vez, fractura e interdependencia. Así que, ¿qué es el filótopo? Una estructura que aspira a configuraciones. ¿Qué otra cosa importante tiene este modelo? Perdón que me ponga así tan denso, vamos a tomar unos mates para relajar, ¿sí? Tranquilos, ¿sí? No se pongan nerviosos ahí los colegas, que muchos se ponen nerviosos. La mayoría vienen de una cuestión de haber sido criados por dinosaurios. Dinosaurios que todavía están en el ecosistema de la neurosis universitaria.
pero del centro nervioso neurálgico. Y parece que quieren subsistir a como sea, pero ya están extintos. Digamos, ya están extintos de por sí. Así que bueno, si no entienden y se ponen nerviosos, no se preocupen, porque me pasó en la exhibición, que la gente iba a ver renders y no veía un modelo de interdependencia fractal. O sea, colegas de arquitectura. Así que y Federico Ini del programa de Telefe va y lo releva, mientras que otros colegas iban a ver renders. Así que bueno, calculo que en su momento les habrá hecho un poco de ruido y así está la cosa, sin avanzar en lugares donde estos dinosaurios todavía están. Así que bueno, vuelvo al hecho. El filótopo es una estructura que aspira a configuraciones y que de alguna manera es un modelo de morfogénesis heurística. ¿Qué es la morfogénesis heurística? La heurística se usa para estructurar modelos creacionales o modelos perceptuales. Entonces, después se empezó a aplicar esa lógica a desarrollo de software. Pero anteriormente viene del diseño, viene de la visión. Acá hubo un referente muy importante en el cual yo me he basado, que es el arquitecto Gaston Breyer, escenógrafo, teórico de la arquitectura y de la creación, de los modelos de creación que utiliza el diseño para abordar temas creacionales. Entonces, si vamos a pensar en arquitecturas de información, no podemos evitar pensar en modelos creacionales. Sean programadores, ingenieros de comunicación, sean arquitectos o quien sea que se metan en este tema. No puede hablar de heurística y de topologías, ni tampoco de modelos de información, si no remite a las arquitecturas creacionales. Esa es mi forma, esa es mi apuesta de abordar estos temas. Entonces, si yo tenía que crear un modelo de creación en su unidad mínima de expresión, ese modelo tenía una relación con los modelos heurísticos. Tenía que ser un modelo heurístico de creación. Entonces, ahí creo el modelo digamos, es un modelo con vectores. Yo le puedo asociar movimientos a esos rotores y según los movimientos le puedo asignar vectores. Y eso me genera todo un dispositivo dimerizable de múltiples ejes que le puedo asignar a esos 8 nodos con dos rotores interdependientes y a la vez que generan interdependencia entre nodos, o sea, en barras. Y en esas interpolaciones me genera ejes. Entonces, esa morfogénesis, esta máquina creacional totalmente, digamos, que no puede repetir nunca sus parámetros, es un dispositivo no solo de comunicación corporal, sino es un dispositivo de creación de parámetros que no podrían repetirse nunca entre sí, porque anda a combinar o sí, o podemos setear una posición en el espacio, una estructura geoespacial y memorizarla y después reproducirla. Así que bueno, nada, espero que no sea muy complicado esto para el público en general. Espero que se entretenga y se tome un mate como me estoy tomando yo. Y así que sigo con la exposición. Bueno, acá tenemos el filótopo, que es, bueno, eso. Etimológicamente es una forma que aspira. Es como tener un lápiz de 8 barras y 8 nodos y aspirar a formas. Y por eso con el tiempo lo fui llamando deriva filótopo. Porque es una interfaz que permite la exploración de formas y la exploración de cuerpos condicionados o cuerpos interactuando con la interfaz. Sean cuerpos humanos, sean cuerpos robóticos, sean cuerpos de sistema de información o sean cuerpos híbridos, etc. Es una estructura de experimentación y de intercambio. Y yo en su momento me imaginaba como dos filótopos en distancia, telemáticos. Y que yo moviendo un filótopo yo me podía comunicar corporalmente, sensorialmente, volviendo a la estructura inicial de la sinergia y el bardo tibetano,
me podía meter en ese túnel trascendental de fenomenología y viajar a lo que siente el otro. Que hoy está difícil entender qué es lo que siente el otro. Pero no con palabras, no con texto, no con pulsos, sino con movimiento directo. Con movimiento directo. Yo movía este dispositivo y alguien en la otra punta del mundo podía sentir el esfuerzo que yo estaba sintiendo en esas barras. Y comunicarme a nivel proxémico, que es otro tema muy importante en el filótopo. Y no en mi proyecto anterior de fractalidad aplicada, en el plano o en el volumen. Entonces, este filótopo tiene incorporado el concepto de proxemia. Y eso fue exhibido y fue expuesto como tesis de arte contemporáneo en el 2009 y en el 2010. Después he visto arquitecturas performáticas en el 2015, he visto esto que el otro. He visto estructuras ahí en el ASCUI, concurso contemporáneo, con caños y nodos y etcétera. Hechos materia. Pero el primero que lo mencionó acá, que lo retrotrajo, desde la, digamos, tampoco inventé la pólvora. Hubo una Alicia Clark antes, hubo un sillón de arte moderno, de la arquitectura moderna hecho, ¿sí? Con una estructura muy similar, pero no cinética. Ligia Clark trabajaba con topologías de pivot, pero no con interdependencia como tiene esto. Así que bueno, ¿cómo seguimos acá? A ver, el origen y concepción. Bueno, el origen fue ese. Que sea una mano, que sea una mente creacional, que sea una vagina. ¿Por qué una vagina? No, digamos, acá me estoy metiendo en problemas. Pero una mano, una vagina y una mente. Porque mi interés no era representar esas cosas, sino tomar esos principios de creación, que sea un elemento de creación. En la vagina nace un ser. Es un portal donde nace algo. En la mano se crean cosas. Y en la mente se transducen pensamientos del macrocosmos al microcosmos. Entonces yo no estaba interesado en esos elementos, pero sí estaba interesado en que haya un dispositivo portal que a través de sus movimientos manifieste algo que está más allá de lo visible y lo evidente, que son las interacciones humanas y que son los movimientos extracorporales, intracorporales. Acá dos cuerpos pueden interactuar intracorporal y extracorporalmente, a nivel metafísico, a nivel físico y a nivel informacional, por llamarlo de alguna manera. Así que bueno, ¿cómo seguimos acá? Y sí, y de esto me imaginé 3 etapas de evolución del filótopo. Me imaginé un filótopo inerte, así como está esto, así. Ahora está colgado, pero antes estaba apoyado. Que no tenga nada, simplemente sea una pieza de arte contemporáneo, de cualquier tipo de material, de oro, de aluminio, de acero inoxidable como es acá, de madera, de cañas de bambú, de lo que sea. De lo que sea. Y que se configure con la mano, o con algo, traccionando o apoyando, y punto. Ese es el elemento filótopo, configura una estructura, una dinámica, un parámetro en el espacio, una intervención visual, corporal y nada más. El filótopo 2 ya era, y metele motores. Y quizás que reaccione con algún sensor o alguna directriz, pero nada más. Que funcione solo. Caos absoluto funcionando con servos. Listo. Cualquier interacción salta y se mueve y después para. Eso era el filótopo, la versión 2. Y la versión 3 tenía que ver con una inteligencia colectiva entre nodos articulados, sea por modelo de cuaterniones, sea por modelos cuaterniones, porque yo tenía que articular una lógica de giros, unos giros que tenían una lógica compleja, así que tenía que ir a un modelo
y pensé en el modelo de cuaterniones. Pero bueno, no pasó nada en eso y quedó teórico la expansión del filótopo. ¿Qué pasó después? No pude entrar al laboratorio del CESEBA, en el cual se podía hacer algo, se cortó el laboratorio. Tampoco entré a otros laboratorios, ni tampoco pude irme del país para llevarlo a un Boston Dynamics, a expandir el proyecto a otros lados. Simplemente me cansé de estar 3 años investigando artes y tecnologías y no encontrar una pata académica, ni una pata industrial, ni tampoco una pata en ciencias aplicadas acá en el país, un Silicon Valley, en el cual pueda desarrollarse lógicas fractales, lógicas interdependientes de multinodos y robótica avanzada tipo StunBot o SwarmBot. Imposible hacerlo. Imposible hacerlo en Argentina, o por lo menos en esa época, imposible hacerlo en el 2010. Imposible. 2011. Estaba en una crisis económica absoluta y tenía que empezar mi estudio y mi trabajo. Así que me cansé, me agoté de que haya una total indiferencia a nivel académico, de llevar estas propuestas y que no pase nada. Así que bueno, decidí cansar de cerrar todo y me fui en bicicleta a andar a la montaña en unos 4 o 5 años. Y a construir esto. Me dediqué a construir y a hacerme un hippie totalmente aislado del ámbito de las artes y tecnologías y de los ensayos de diseño y arte contemporáneo. Pero quedó el concepto de todo esto. Quedó el concepto de todo esto. Así que tarde o temprano volvió. Cuando terminé de desahogarme, de estar ahí dando vueltas en el mundo, en mi mundo, en un mundo local, algunos trabajos en el Estado, en sectores de emergencia social y esto y el otro, y colaborar un poco con mi universidad desde un ámbito totalmente imparcial, inútil, totalmente utilitario. Me picó el bicho de volver a las artes y tecnologías. Entonces creó un proyecto que era el autoboceto. Un autómata que dibujaba solo con parámetros similares a estos. De ruido, aleatorios. Así que tomo el modelo de morfogénesis del filótopo digital y genero, mediante ese modelo, a un autómata que dibujaba cuadros diferentes. Y eso se lo exhibí a los dinosaurios de la Facultad de Arquitectura. Tuve que ponerlo blindado en el techo para que no me lo desactiven. Me metí en una muestra de arte no docente, en el cual ni se imaginaban que iba a haber un autómata ahí. Así que nada, Esteban Rico estaba sobreviviendo ahí, la gente de Claudio Guerra y no sé cómo todavía sobrevivía ahí. Así que bueno, nada. Y mis colegas de artes y tecnologías, nada, cada quien sobreviviendo a su manera y armando sus convenios y sus cosas. Así que cada quien hizo sus cosas. ¿Sí? Nos conocemos entre todos y acá estamos. Así que bueno, en ese momento retomo las ganas de hacer algo con Filótopo y concurso en Danza Afuera, como un proyecto de performático, de performance. Porque esto tiene un costado corporal, de interacción, de interfaz con cuerpo. Así que me dieron ganas de probar eso. Me dieron ganas de probar eso porque fue lo que quedó pendiente en Filótopo 1. Trabajar con el objeto inerte en vinculación con lo performático y lo corporal escénico. Así que empiezo eso a ver si potenciaba lo otro. Así que bueno, me junto con 2 performers de artes corporales, de danza contemporánea y danza aérea, Victoria Fuentes y Gloria Rodríguez, 2 grosas, la verdad que nada, pero estábamos en el under, estábamos viendo cómo hacer con esto, ensayamos un poquito, nos gustó el formato y nada, empezamos a grabar unos demos como para ver si conseguíamos algo y sí, conseguimos entrar a Danza Afuera del concurso para hacer una intervención en La Plata. Pero bueno, hubo ahí un cortocircuito
unas agendas que se fueron cruzando con intereses de cada quien, nada a nivel interpersonal, sino cada quien estaba en la suya, y no se terminó dando la adhesión de Victoria y Gloria al formato, y yo tenía el concurso para entrar, y todo esto en un par de días, así que bueno, anteriormente la primera que había ensayado con todo esto fue Macarena Orueta, una profe de danza contemporánea de Luna, que nos hemos cruzado acá por la zona y tratado de ensayar un poquito con cuestiones de acrobacia, y bueno, no se dio en su momento y ella tampoco estaba disponible, pero me había vinculado con un grupo, el grupo Belloto, donde estaba Victoria Creiluk. Así que bueno, de alguna manera, a través de la directora de este grupo de performers, que estaban acostumbrados a trabajar con objetos y hacer además expresión corporal, experimental, tuve en menos de 24 horas para ir a buscar un reemplazo. Así que contacto y Victoria Creiluk, la coreógrafa, digamos, ahí coequiper del grupo de performance, le pareció interesante el proyecto y salió a rescatarlo. Si no fuera por ella, el proyecto no se hubiese rescatado. Digamos, yo como creador había hecho un formato, había propuesto una coordinación analógica sobre la coreografía, pero no era quien iba a hacer la codirección en la apuesta performática. Yo necesitaba la co-creación, que habiten ese objeto. Y entre los 3 o 4 inventemos una manera de intervención en el espacio de La Plata, a nivel urbano. Así que bueno, salió el rescate, le dije a Victoria, a la nueva Victoria, Victoria Creiluk, le dije, estás libre de llamar compañeros hombres, compañeros mujeres, a quien sea. Mi idea era trabajar con arquetipos femeninos, pero bueno, en ese momento yo necesitaba sincronicidad. El objeto es muy difícil de movilizar a nivel colectivo, a nivel de dúo, trío o cuarteto, si no hay sincronicidad. Así que con Victoria y Gloria pasaba que ellas tenían una sincro, así que era posible hacerlo. El objeto es totalmente alineal, uno lo mueve y no sabe para dónde va a ir, así que hace falta tener una casi empatía directa con quien se trabaja a nivel performático, con el objeto en escena. Así que en ese caso, no podía yo seleccionar a alguien para Victoria, así que le dije a Victoria, elegí a quien sea. Así que bueno, decidimos hacer un ensayo de 3 encuentros y definir parámetros en esos 3 encuentros. Y así fue. Convoqué a alguien más muy cercano a mí para poder meterse en lo que era expresión acrobática y complementar un poco con una expresión más performática de danza, más académica, que tenían Victoria y su compañera. Así que bueno, así pasaron unos meses, hacemos los ensayos bien programados, llegamos a una coreografía, diseño una coreografía para que se movilicen, ellas encuentran un arquetipo a expresar en esto. Es la primera vez que yo empiezo a ver que podía haber arquetipos de manipulación del filótopo en el cuerpo humano que movilicen al filótopo de determinadas maneras, así que su ensayo permitió, y este intercambio permitió esa lógica de arquetipos sobre el dispositivo. Así que bueno, íbamos pasando los avances a la colaboradora de Danza Afuera, y cuando llegamos a la puesta, bueno, tuvimos fue brutal. Ellas tenían un ensayo al mediodía, ese día, quedamos en Constitución para vernos todo en tren, y a la tarde hubo un accidente, así que ellas no habían comido. Y bueno, viajamos así, o sea, fue todo, apenas llegamos a La Plata por primera vez a estudiar el sitio, o sea, fue una locura, así que no sé cómo es que salió eso, y entre toda esa vuelta tuvimos el accidente en Berazategui, nos llevaba el colectivo o a La Plata directo, había que esperar un montón, o yo conocía el camión porque iba a estudiar ingeniería de materiales,
bajar en Bosques y de Bosques tomarnos el colectivo y llegar a La Plata. Eso era las 2 de la tarde más o menos, pero teníamos que exhibir a las 6, 5 de la tarde. Así, y estudiar el sitio antes. Así que eso pasó, o sea, una locura. Así que caemos en Bosques. Y en Bosques yo le decía, vamos para allá. Y acá yo soy medio democrático, pedía recomendaciones, tendría que haber sido totalitarista total y decirles, acá se callan toda la boca y hacen todo lo que yo digo. Pero bueno, yo pedí consenso y el consenso dijo, no, vayamos a donde dice la gente del barrio. Y cuando salimos por ahí, había gente peleándose con cadenas en Bosques a las 3, 4 de la tarde. Así que eso fue como trascendental. Ahí se dieron cuenta que no había que ir por donde ellas querían ir y por donde decían los lugareños que vayamos. Así que volvimos al lugar donde yo estaba acostumbrado a viajar a Ingeniería y Materiales y esperamos el colectivo, viajamos el colectivo, llegamos bien, analizamos el sitio, analizaron la intervención y se atrasó la puesta y nos permitió grabar eso en el momento justo, que se transforma la tarde en noche. Así que por eso el video tiene esta cosa media improvisada de captura de la puesta y algo que se perdió en esa captura fue la sensación de ver al dispositivo moverse desde lejos y que no se vean las personas. Porque las personas al moverse se contrastaban con el objeto lineal. Así que si en algún momento se logra alguna performance en intervención pública, el objeto movido por personas, el sistema movido por personas, parece que se mueve solo. Así que esto me retrotrae un poco a cómo estamos viviendo, moviéndonos entre todos, moviendo un sistema, que si no fuera por nosotros, el sistema no se mueve. Bueno, problemas técnicos. Se cortó el video, estábamos grabando, estábamos hablando, estaba en la parte, después yo seguí manija hablando de todo, pero bueno, y dándole el cierre, pero vamos a reiterarlo. Esto es así espontáneo, televisión en vivo. Nos quedamos en cuando estaba haciendo la puesta en La Plata y se veía el filótopo sistema ser movido por sus usuarios. Y desde lejos las personas se diferencian del objeto por contraste y por escala. Y parece como si el objeto se moviera solo. Eso es el resultado del objeto moviéndose en el ámbito urbano por performance. Así que reitero, como decía en el video anterior, quizá algún día surja la oportunidad de hacer intervenciones en diferentes espacios públicos del mundo o de acá de Argentina. Me da lo mismo. Yo soy ciudadano del mundo, no de este lugar solamente, del universo. Así que me daría lo mismo intervenir acá o en cualquier parte del mundo. Y bueno, eso fue una experiencia muy interesante, la de Danza Afuera. ¿Y qué faltó decir? ¿Qué me faltó decir? Porque acá estamos. Sigo con el guión. La estructura fractal del filótopo. El dispositivo en sí funciona como pivotes, funciona como escuadras y compases interactuando entre sí, fuera de su cuadro. Fuera de su cuadro. O sea, tiene un plano
y se rotan entre su propia interdependencia. Entonces, a nivel de interfaz de información, a nivel de interfaz interdependiente, es un dispositivo de fractura. Si no lo ven, es visible sin tanta descripción teórica. Se nota que es un dispositivo de fractura, que se fracciona a sí mismo y que fracciona al espacio, que no hay un adentro ni afuera, pero sí que hay una delimitación de cierta habitabilidad del espacio. Entonces, siendo un dispositivo de fractura, se considera que hay una rotura espacio-temporal, como sucede cuando el pensamiento se libera, se disloca de sí mismo. Eso es un postulado en el cual en la propia deriva de la expresión creacional, existe ese estadio de deriva creacional, de deriva de sistema. Entonces, se postula con este modelo no solo una interdependencia de nodos simétricos, son simétricos, pero dependiendo cómo se gestione los vectores de ese dispositivo, de este modelo, se puede experimentar como un modelo asimétrico, pero en sí es simétrico. Así que yo no sé si el que lo mira ve simetría en esto, pero intrínsecamente posee una simetría. Y esa simetría tiene capacidad de fractura y a la vez interdependencia. Este postulado tiene que ver con la gestión de la información, de las arquitecturas de información. Así que esto fue postulado en el 2009 y con el tiempo fueron naciendo arquitecturas de información y en el 2017 salieron los primeros papers de transformadores y demás. No es que tenga que ver con eso específicamente, pero sí con la heurística de la creación. Y hoy por hoy los modelos de lenguaje están tratando de condensarse en una unidad mínima o una unidad máxima de información y reitero, lo que he encontrado como unidad mínima de interdependencia fue esto. Y parece que mis antiguos ancestros en Medio Oriente y en el Antiguo Oriente han encontrado exactamente lo mismo. Cuando se ven las estructuras mandálicas, o sea, los mandalas, las estructuras de matrices islámicas, las estructuras octogonales, se ve interdependencia. Y la unidad mínima de interdependencia que he encontrado a nivel creacional es esta. No he encontrado otra. Si voy a una unidad mínima, no tiene rotores de interacción, no tiene rotores que dinamicen el sistema. Y si le pongo más, se pierde la estructura. Se pierde la estructura, se diluye. Así que yo creo que como ensayo quizá fantástico, podemos decir o atrevernos a imaginar que este dispositivo es un dispositivo de fractura espacio-temporal, porque permite ensayar en el pensamiento, ensayar en la fenomenología y ensayar en topologías, en configuraciones, que en la meditación de la deriva permite ensayos de fractura espacio-temporal. Y ahí estamos, el perro está rascando. Che, basta, quieto. Así que bueno, me sacan de cámara, no importa, acá el estudio es dinámico, así que listo. Y el último aspecto que quería mencionar en esta entrevista totalmente improvisada
me voy a tomar un mate porque ya estoy ni coordinando la palabra, es el aspecto de la obra como obra postcontemporánea. ¿Por qué me interesa definir este tipo de formatos como formatos no contemporáneos, sino postcontemporáneos? Porque yo creo, digamos, postulo que los formatos postcontemporáneos tienen que ver con la creación de sistemas que crean obra. Sin embargo, los formatos contemporáneos son definidos como una visión integral de obra y así se materializan, pero de por sí no generan obra. Sin embargo, los sistemas postcontemporáneos están definidos como sistemas que generan obras, que son generadores de obras, son morfogeneradores, son sistemas heurísticos que generan condiciones de que la propia obra genere obras o productos de sí mismo. Entonces, esa tesis fue planteada en la apuesta de Espacio Fundación Telefónica para el 2009-2010 como una obra generadora de obras de 30 obras por segundo. Cada frames, cada fotograma generaba un parámetro de vector en el cual era posible de ahí extraer un generador de obra. Entonces yo con las configuraciones de ese filótopo que tenía que ver con una configuración en el espacio, se traducía a un filótopo digital que generaba mediante el modelo heurístico una configuración de vectores, de parámetros, y de esos parámetros que se habían reducido a 4, pero podían ser 8, podían ser 16, y así en módulos escalables, según cómo uno puede sacar vectores del modelo de mínima unidad de 8 nodos. De allí partía una base de parámetros espaciotemporales en el cual me permitía generar obra. Así que ese motor de generación de parámetros me servía para derivar obras. En ese caso yo tomaba vectores, parámetros y dibujaba, hice unos bocetos de ensayo en la propia intervención, en el cual simplemente era un volcado de información y yo lo interpretaba. Como esos vectores tenían que ver con fenomenología, tomaba cada vector como una sensación y ahí yo traducía esa sensación a diferentes motivos gráficos de ilustración a mano alzada, bocetos. Así que bueno, ahí cerró el concepto de la máquina creacional de morfogénesis. Por eso el filótopo no solo es una interfaz corporal, sensorial, fenomenológica y de modelo de pensamiento, sino que a la vez lo planteé como un motor de interacción y un motor generador de parámetros. Y por último concepto que quería rescatar era el futuro aplicado del filótopo. Y yo creo que todo artista o todo creador mira el presente y traduce algo de este presente. Yo traduje esto. Para mí el presente es las arquitecturas de sistemas, de la cual yo me formé, las tendencias diagramatistas, nacidas en los lenguajes de patrones de Christopher Alexander en los 70, cuando empezaban los sistemas informáticos. Después vinieron los sistemas de simulación y cálculo que permitieron las arquitecturas fractales, los sistemas fractales, que sin iteración no existen esos sistemas, necesitan cálculos infinitos y de replicación infinita, y eso solo funciona en los sistemas informáticos. Antes no era posible. Sin embargo, había lógicas fractales en la antigüedad. Así que bueno, analógicamente la fractalidad es posible sin asistencia informática. Por eso de alguna manera bajan estos modelos hacia un tipo de formato analógico, de sistema analógico. Así que el futuro yo creo que podría ser el uso de dispositivos tipo robots que no sean antropométricos. Por eso había pensado un primer formato de SwarmBot, módulo de SwarmBot, que sea posible
vincularse entre diferentes módulos de forma colmena, interactivos entre sí, y que coordinen movimientos, porque no es posible mover sus nodos si no están coreografiados, coordinados por una unidad mayor. Entonces, estos nodos, si no tienen pensamiento, o sea, no tienen actividad inteligente entre sí, no interacción entre, no es posible que el cuerpo coordine hacia un sistema. El sistema, cuando se mueve por usuarios, o sean digitales, sean corporales, sean humanos, no humanos, lo que sea, necesita que para ir a tal lado se movilice de tal manera. Cuando eso se digitaliza y se lleva a los servos, hace falta un pensamiento mayor y coordinado entre los servos. Ahí es que nacen los modelos tipo colmena, en el cual permite mover drones de forma coreográfica y coordinada. Entonces, este tipo de interfaces requieren ese tipo de lógicas. Lógicas de colmena, lógicas integradas a nivel colectivo. Y el ensayo de este tipo de robots, o este tipo de interfaces, o este tipo de modelos de información, de arquitecturas de información, exige la interdependencia de nodos. O sea, los modelos colmena y los modelos colectivos de interacción sinérgica. De vuelta caigo en el concepto que esto no es un dispositivo de simetría jerárquica, sino que es un modelo y un dispositivo de cogobernanza de forma asimétrica y de fractura espacio-temporal. Entonces, digamos, no estamos viendo una pirámide acá. Al igual que no se ve la pirámide en el modelo de fractalidad planar. Sin embargo, tiene vórtices y sin embargo tiene interacción y tiene filtrado de lo que es un eje y de lo que es, digamos, una dispersión de energía. Entonces, al igual que una pirámide. En una pirámide tenemos un centro y tenemos una base y tenemos una difracción y una concentración. En esto pasa lo mismo. Pero en estos modelos son coparticipativos, mientras que en los modelos jerárquicos piramidales no lo son. Y en el avance de estos modelos aplicados a sistemas de interacción, creo que queda mucho por experimentar. Así que por último, me había reservado el tema de la máscara. Yo creo que los cíclopes vienen del mundo eterno, vienen del origen. Y cuando los dioses necesitan armas y necesitan dispositivos para poder interaccionar con este mundo, van a los cíclopes a que le construyan esas herramientas. Yo creo que los creadores interdisciplinarios son los cíclopes contemporáneos y que este dispositivo de alguna manera fue inspirado por cíclopes. Acá dejo el cierre, sin mucho más. Saludos y veremos la próxima entrevista de qué obra puedo expandir acá de mi portfolio. Estoy abierto a desarrollar cualquier cosa que haya que conversar. Así que va a haber exhibición de varias cosas. Quizá algunas no son muy gratas de escuchar, pero las tengo que exhibir de todas maneras. Así que bueno, hasta aquí el cierre de la exposición de Filótopo, Deriva Filótopo. Un proyecto que, bueno, es un formato diverso, lleno de aristas y de nodos, a favor de la coparticipación interactiva. Saludos.